¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos hoy a un capítulo más de Checos Friends con la presencia de, para mí, el mejor actor de México. Y lo digo porque es la verdad, el señor no ocupó más presentación que Ari Telch. Compadrito, ¿cómo estás? Pues bien, ahorita muy halagado, pero ya se me pasó. No, en absoluto. Como firmamos los contratos, el trabajador actor, ¿no? Eso seguiré siendo toda la vida. Yo fan de usted también, porque me decía que era fan y me presenta usted muy rimbombante, pero pues eres gran comediante y gran persona. Y me da muchísimo gusto platicar contigo. Muchas gracias. ¿Te parece que empezamos por el principio? Bueno, es una manera correcta, sí. ¿Verdad? O es una de las formas, ¿no? Pero está bien. Me gustaría saber un poquito la historia de Ari Telch, la persona. ¿Dónde nace Ari Telch? Soy chilango 100% del Hospital Español, ahí en la colonia Náhuac, Granada. Ahí nacimos y mi primera habitación, ¿dónde fue el primer lugar? Es que me he cambiado, te lo juro, como 37, 38 veces de casa, ¿no? Así ha sido mi vida de convulsionada. Pero ahí nazco en el Hospital Español y pues de ahí para el Real, ¿no? A recorrer todo el Distrito Federal, así se llamaba, y he vivido en muchos lugares, en el Estado de México. En fin, vago sin duda. ¿Quiénes son tus papás? Mi padre biológico es el señor Abraham Greenberg, que ya murió. Mi mamá Toba Telch, se llama Gloria Raquel, pero desde niña le dicen Toba. Entonces todos la conocemos como Toba. Y después Toba se separa del señor Greenberg y se enamora de Pepe Telch, quien fue realmente mi padre, con el que jugué, con el que me enseñó a pasármela bien en la vida, ¿no? Entonces, soy hijo de Pepe Telch y de Toba Telch. ¿Eres cuántos hijos de esa pareja? Híjole, fue complicado porque Greenberg ya tenía 3 hijos. Son 3 hermanos: Jacobo, que está desaparecido desde hace 25 años, Natán y Gerardo, Jerry. Y después nazco yo. Mi mamá tiene con Telch una hermana que es la que fue más cercana a mí toda la vida, a pesar de que con Natán también tengo una gran comunicación, como la tenía con Jackie también. Y después el señor Greenberg se casa por 3ª vez. Entonces tengo otros 2 medios hermanos, David y Dani, que ya vi, digamos, más esporádicamente, no continuamente. Sin embargo, nos mantenemos en contacto. Ahí tenemos el grupo de Greenbergs, en el cual me incluyen al Telch, y entonces tengo toda esa serie de hermanos, pero con el que crecí, jugué y eché desmadre, con la que crecí, es con mi hermana Verónica. ¿Se puede considerar que Ari Telch pertenece a esta famosa comunidad judía o no? Sí, soy miembro de la comunidad judía. De hecho, desde el kinder hasta el último año de la prepa, lo hice en el Colegio Hebreo Tarbut, que los paisanos le decimos la Tarbut, ¿no? Entonces yo estudié en una escuela judía. Mis amigos de la infancia, evidentemente, con los que convives, juegas futbolito, básquetbol, voleibol, y estudias y haces travesuras, pues fueron paisanos, pero yo soy así como un judío ecléctico, ¿no? Tomo de la religión lo que me convence para formarme una idea de dónde poner la fe, ¿no? Que así lo llamaría yo. Y pues no soy un paisano clavado, ¿no? Soy bastante liberal, bastante libre. Dirían mis paisanos que estoy asimilado, ¿no? A la comunidad mexicana,
no precisamente ni a la católica, ni a la cristiana, ni a otras, sino a los mexicanos. De hecho, mi abuela materna, que es uno de los amores de mi vida, es Arriola. Y mi abuelo, un turco, Benforado, fíjate, tú te llamas Mejorado, yo me apellido Benforado, que venía de Turquía, de Esmirna, y se casa con mi abuela, y mi abuela, en este desorden de ya no eres Greenberg, ahora vas a ser Telch, tu mamá está enamorada otra vez. Entonces yo vivía prácticamente en casa de mi abuela. Incluso recuerdo muchos días en que yo, en lugar de tomar el camión de la escuela hacia mi casa, mejor tomaba el que me llevaba a casa de mi abuela, ¿no? Y después venían los berrinches, ¡ay, ahora quién va a ir por ti! La fregada. Pero a mí me gustaba mucho estar con mi abuela. Y mi abuela no era judía. Se convirtió al judaísmo para casarse con este abuelo turco, con Mauricio. Pero bueno, pues fue muy simpática mi infancia, porque era un departamento muy grande ahí en la calle de Ensenada con 4 recámaras, y había una que era el cuarto de la plancha, ¿no? Porque ahí se planchaba. Pero no se podía entrar, no sé por qué había como esa censura del cuarto censurado, ¿no? Y de pronto yo veía que salían flamas detrás de un ropero que había ahí, ¿no? Viejito. Y hasta que un día me armé de valor, debe haber sido a los 5 o 6 años, ¿no? 4, no sé, y me asomé atrás, estaba San Martín de Porres, güey, la Virgen de Guadalupe, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me acuerdo de la portera gritándole a mi abuela, ya llegó el señor Mauricio. Y mi abuela traía el miércoles de cenizas, su cruz, y se la despintaba, ¿no? Para que no la viera mi abuelo. Y mi abuela cocinaba muy sabroso, y cocinaba cosas judías y cocinaba también cosas no judías, ¿no? Entonces, mi abuela se la jugó bastante bien para hacer 2 caras en la vida. Entonces, no me es ajena la comunidad mexicana y católica, ¿no? Porque, bueno, pues la presencié, la viví, la gocé, la reí, nunca fui a la iglesia, ¿no? Y las veces que he ido a la iglesia, porque fallece alguien, porque hay un bautizo, etcétera, etcétera, pues me quedo paradito, ¿no? Porque no nos hincamos los judíos. Pero fuera de eso, pues me la paso bien, y además he hecho tantos personajes que, pues Padre nuestro que estás en los cielos, ya me sé incluso las oraciones, ¿no? Un día estaba grabando una telenovela y traía a un niño que habíamos adoptado, o que yo había adoptado como hijo, y me persigné con la izquierda, ¿no? ¡Corte! Es con la derecha. Bueno, perdón, cabrón, no. O sea, no suelo ese rollo. Y de hecho, mi abuelo Benforado murió cuando yo tenía casi 13 años. Y yo no había estudiado para mi bar mitzvah, ¿no? Que es la primera comunión judía. Es cuando te conviertes en un varón que sirve para rezar. Y mi abuelo, en su lecho de muerte, me pidió que hiciera mi bar mitzvah, porque yo ni siquiera había estudiado. Entonces me fui ahí a la comunidad del Templo de Monterrey, que es bellísimo, por cierto, aunque ya está como abandonado, porque pues quedó en la colonia Condesa, ¿no? O en la Roma, más bien. Y pues ya hay muy pocos paisanos que vivan ahí, pero pues lo hice en 2 meses, ¿no? Ya había grabadoras de esas de cassette, y me grabaron todos los rezos, y estudié, leía en hebreo, a pesar de que ni te creas que leo muy bien, fui muy vago para estudiar hebreo. Pero bueno, en 2 meses me aventé mi bar mitzvah e invité a todos mis cuates, pero lo hice a los 14. Entonces soy el único judío que, en lugar de a los 13, hizo bar mitzvah a los 14. ¿Cuál es tu comida preferida de tu abuela, que la comida judía? ¿Qué es lo que hacía ella? No, pues hacía de todo. Fíjate que hay una sopa que seguramente conoces muy bien, que es el matzah bol, ¿no?
que son las bolas de matzá. Uh-huh. Y mi abuela las hacía espectacular. Me acuerdo que les ponía tehuacán, uh-huh, agua mineral, y eran unas cosas gordas, hermosas, ¿no? Con un caldo delicioso. Mi abuela cocinaba muy bien. ¿Y qué es lo que me gusta comer? Pues la comida mexicana. Soy de enchiladas y tacos. Y ahorita me aventé unas enchiladas antes de platicar contigo. Oye, me platicas que toda tu cuestión de estudiante fue de parte judía. Me entero que luego estudiaste odontología. ¿Por qué odontología? Pues fíjate que tendría yo unos 14 años, 13 años más o menos, y mi abuelo Telch, Antonio Telch, Tony, le decía a todo el mundo, que había sido luchador, por cierto, el monstruo enmascarado, en aquella época con Yáñez. ¿Te acuerdas tú de Yáñez? Más, ¿me puedes? Ya no te tocó. Se me hace que no. Bueno, y después se llamó Ivy Rose. Entonces, era mi... ¿De qué venimos? Ya se me fue el avión. De odontología. Ibas a estudiar odontología. Ajá, y entonces él era odontólogo, había estudiado odontología. De hecho, en su máscara traía una prótesis de los dientes, ¿no? Uh-huh. Del monstruo enmascarado. Y yo acostumbraba a ir al consultorio y como que me empezó a interesar y empecé a entender, además, porque no te creas que la odontología es muy complicada, ¿no? Yo sé que mis amigos dentistas se enojan cuando lo digo, pero... Es que yo soy dentista, pero no me voy a ofender. El maestro Ruano en la facultad que decía, para terminar esta carrera en este pinche país, lo único que hace falta es inscribirse y no morirse. No sean huevones, ¿no? Y bueno, evidentemente es una carrera universitaria que sí te da muchas cosas porque pues estás dentro de la academia, ¿no? Y sí se estudia anatomía de cabeza y cuello, fisiología, farmacología, patología, etcétera, etcétera. Entonces, yo no soslayo mi formación, o sea, me parece que fue bonita, ¿no? A pesar de que estuve en una escuela que en aquel entonces, Unitec, que queda en Marina Nacional, en la clínica de estomatología Pablo Fontanet, pero las reglas eran como muy de secundaria, ¿no? Yo me sentía en la secundaria otra vez. Tienes que llegar a tiempo y si tienes retardos, no había comunidad de alumnos. De pronto los maestros te sacaban de la clase porque hacías un chiste y te ponían falta y ello aplicaba pues para que te pudieran expulsar, ¿no? De hecho yo fui expulsado por abrir el aire. El aire se necesita para que trabaje la pieza de mano, la maquinita. Y yo había hecho una resina y la tenía excedida y no se puede cortar más que con la pieza de mano. Entonces ya se cierra la llave porque ya es 1:30 y se acabó la clase. Espérate, tengo aquí un cuate que trae el canino como si fuera vampiro, güey. Entonces me metí y abrí el aire y me expulsaron. Entonces... fui y platiqué con los doctores, que la mayoría eran mis paisanos, fíjate. Okay. Y entonces renunciaron ellos también. Y de donde, por lo tanto, al día siguiente me volvieron a admitir en la escuela. Pero era esa como lucha de espérate, ¿no? Ya no somos criaturas. Además, yo me metí a esta escuela que era de paga. Entonces, y no te creas que eran baratas las colegiaturas. Siguen siendo muy caras en Unitec. Era una muy buena escuela de odontología, pero era absurdo. Te cobraban la amalgama, o sea, si tú ibas a hacer una amalgama para tapar una muela, te la cobraban. Y tú tenías que llevar la amalgama. Entonces, lo único que pagabas era el derecho de hacer una amalgama, ¿no? Y tenías que hacer 10 en el semestre como obligación. Entonces, también eso era absurdo porque... Por ejemplo, nos pasó con las extracciones, ¿no? Para echar desmadre. O sea, tienes que sacar 10 muelas este semestre, ¿no? 10 piezas dentales. Pueden haber sido molares o no.
Y bueno, pues ¿dónde conseguíamos a los pacientes? Yo me fui a conseguirlos al asilo del Hospital Español, precisamente, que quedaba cerca de Marina Nacional. De ahí muchos sacábamos a los pacientes. Y yo tenía que hacer 2 extracciones el último día para pasar, ¿no? Para pasar la clase. Y saqué 2 raigoncitos ahí, lo suturé porque era diabético, y se acercó uno de los compas, ¿no? De los cuates, de los compañeros. Oye, güey, ahí tiene otras 2, préstamelo, ¿no? Mira, llévatelo, güey, y sácale los otros 2, pero es diabético, ¿no? Y entonces terminó casi en un coma diabético. Inauguraron ahí la sala de operaciones, que teníamos ahí un pequeño quirófano. Tuvo que ser inaugurado porque, pues evidentemente, pues no cerraban sus heridas y se nos empezó a ir. Tuvo que llegar la ambulancia. Entonces eran unas peticiones absurdas para pasar el semestre, ¿no? Era completamente absurdo, al grado de que casi matamos un cuate, porque después de ese llegó otro compañero y ¡ay, déjame sacarle las otras 3! Y total, pues lo dejamos desmuelado, ¿no? Ya listo para ponerle las prótesis totales, que de hecho lo hicimos, pero como 1 mes y medio después, ¿no? Me acuerdo que se llamaba el señor Altamira, se apellidaba. Y por poco nos echamos al maestro Altamira. Entonces acabaste la carrera como quiera. Acabé la carrera, pero no soy dentista, soy dentista graduado, ¿no? Okay. Y no terminé con tan malas calificaciones, ahí rozaba el 8. Pero ya el requerimiento para hacer el servicio social fue absurdo otra vez, ¿no? Porque me mandaron una secundaria técnica en Coyoacán, que yo vivía en aquel entonces en Anzures, y entonces tenía que tomar el camión a Coyoacán, hacía casi 2 horas, y era simple y sencillamente para ver lo que necesitaban los chamacos, ¿no? Hacer la historia clínica, tiene caries en tal pieza y esta otra y esto, pero no podías hacer absolutamente nada más que historias clínicas. Entonces, de veras me voy a pasar 1 año haciendo historias clínicas, ¿no? De todos los chamacos, pues que me presten una unidad, ¿no? Que me dejen ponerles, aunque sea flúor, algo. Pero era ya absurdo, y yo ya había comenzado y había pagado la carrera trabajando como actor. Claro que como actor entre comillas, porque empecé a trabajar en la televisión educativa y cultural, ¿no? En TEC, que estaba allá por la colonia Morelos, cerca del Archivo General de la Nación, lo que fue Lecumberri. Y era muy padre porque pagaban bien. Haz de cuenta, 1,000 pesos, 1,200 pesos por programa, ¿no? En aquel entonces. A lo mejor eran 120. Ya ves que la moneda ha cambiado, pero pues yo pagaba como 8,000 pesos de colegiatura semestral, y pues me echaba 8 programas de volada. A veces los hacía en una semana, ¿no? Y mis primeros trabajos fue así de: "This is a Red Bull. I am Pedro". ese fue mi trabajo como actor. Pero yo desde los 16 años, casi 17, por un hermano mayor, mi hermano Natán, que estudiaba con Abramo Seransky, yo entré al taller de Abramo Seransky, que tenía una casa de esas de renta congelada ahí en Tacubaya, frente a Parque Lira. Y era una casa hermosa, ¿no? Y ahí tomaba yo clases con él, con Abraham, desde muy chamaco. Entonces, pues me fui enamorando del teatro y siempre fue como mi segundo frente, ¿no? Y con esto de la televisión, después trabajando en algunos programas en aquel Imevisión, que era el Canal 13, ¿no? Entonces, hacía ahí programas ya de ficción, haciendo personajes con distintos directores. Y pues me ganaba mi lana,
y me iba enamorando cada vez más, ¿no? Ya después hice teatro con los Seransky, y bueno, pues ya me encaminé. Cuando terminé la carrera, y te digo que ya me dio flojera ir allá a la secundaria técnica, yo estudiaba con Julio Castillo en una bodega que estaba junto al Teatro San Rafael. Todavía no existían esos teatros, el Teatro México y todos los teatros que están detrás del San Rafael. Ahí había un estacionamiento, ahí nos estacionábamos. Y bueno, era una pequeña bodega donde daba clases Julio Castillo. Yo ya me enamoré muchísimo de la actuación, le aprendí mucho a Julio. Y un día entró Fela Fábregas, que en paz descanse, a decir que su marido no le había permitido que los alumnos fueran a la audición de violinista en el Tejado. Y yo pedí permiso para ir al baño y toqué en la oficina de Manolo y salió, fíjate. No me acuerdo cómo se llamaba la secretaria, pero vengo a ver a Manolo Fábregas. ¿Quién lo manda? No, vengo a ver a Manolo. Y salió. Digo, yo voy a estar en violinista en el Tejado. ¿Quién lo manda? No, pues nadie. Pues si quiere venga a la audición de los bailarines. Entonces llegó un coreógrafo norteamericano, Sammy Weiss se llamaba, había sido asistente de Jerome Robbins en la película de Violinista en el Tejado, y yo me aprendí el primer 4 y el último 4, ¿no? De todos los 8 que eran, ¿no? Un baile ruso. Ahí le preguntaba a los otros bailarines que cómo se ponía el pie. Me aprendí el primer 4, el primer 6 y el último 4. Y Sammy dijo, él se queda. Y Manolo estaba presente en la audición. Ni vestido, iba como bailarín, ¿no? Pero Sammy dijo, bueno, yo lo quiero, usted firma los cheques. Y me quedé ahí en el coro, y después ya se fue uno de los actores y me quedé haciendo uno de los personajes, Perchik, el revolucionario. Y ya de ahí siguió mi carrera como actor. O sea, ¿y sientes que fue como tu primer obra ya en serio, comercialmente hablando? Sí, esa fue. Esa fue porque además te estoy hablando de una época donde pues, el mexicano tenía lana, ¿no? O no era tan caro. ¿Quién sabe? No sé cómo expresarlo para ser políticamente correcto, pero el boleto de teatro no era impagable como lo es ahora. Uh-huh. Entonces, el San Rafael en la parte de abajo debe tener 750 butacas. Uh-huh. Y estaban llenas desde el martes, porque las temporadas eran de martes a domingo. Uh-huh. Entonces, esa parte estaba llena martes y miércoles, y a veces el jueves ya se llenaba todo, que son 1,400 butacas. Entonces, pues era muy satisfactorio poderte parar ahí y expresarle las cosas a 1,500 personas todos los días, ¿no? 1,400 personas todos los días. Y bueno, hicimos una gira impresionante donde abarrotábamos los teatros. Todavía me tocó trabajar en el de Guadalajara. Ahorita me acuerdo cómo se llama. ¿El Diana? No, en el Colonial, en el que ahora no nos prestan a los actores. Ya. Es nada más para ballet y ópera, ¿no? Okay. Pero es un teatro hermosísimo. Todavía trabajamos ahí, hicimos Monterrey, hicimos Tijuana. Total, se abarrotaron los teatros. Entonces sí fue una muy, muy buena experiencia. Hice muy buenos amigos. Pues tendría yo 23 años, 22 años. Entonces era como muy gozoso, ¿no? Fue muy gozoso haber tenido esa experiencia. Y de ahí, ¿cómo? Entiendo que estabas en Imevisión y entiendo luego que emigras a Televisa. Sí, ya creo que Fela nos mandó, nos llevó, no creo, estoy seguro. O sea, Fela nos llevó un día con el señor Azcárraga, ¿no? A varios de los que habíamos participado ahí en la obra, chamacos y chamacas, todos. Y les voy a hablar, nos dijo Azcárraga, les voy a hablar y no quiero que nadie le diga que no a absolutamente nadie. Les quiero trabajar. Si los llaman, vienen y trabajan. Y entonces, pues a mí no me costó ningún trabajo, ¿no?
Y luego, fíjate, comenzó el Star System, así se llamaba, donde de pronto éramos los privilegiados, ¿no? Y ahí sí ya cambió la moneda, pero yo de repente comencé a ganar $1,000,000 mensuales. Y era un dineral, de veras era mucho dinero. Entonces, muy agradecido con don Emilio Azcárraga Milmo, que me escogió ahí, y ya después fui haciendo carrera ahí en Televisa. Lo primero que hice, pues ni me acuerdo qué fue, pero algún personaje pequeño, ¿no? Y otro personaje pequeño y otro personaje pequeño, hasta que llegó Dos Vidas con Eugenio Cobo, que me dio chance de hacer un personaje muy bonito, una telenovela que hacía don Fernando Balzaretti, que en paz descanse, don Memo Orea, güey, que pues, tanto lo adoré, ¿no? Rebeca Jones, René Casados, chale, ya, Ana Berta Lepe, güey, puta, toda madre, un reparto a toda madre, y no sabes cómo me divertía yo. Y tenía que memorizar, no podía usar el apuntador porque llevaba una camiseta. Benjamín Can me mandó a rasurar los pelos de la espalda, que desde aquel entonces me los rasuro, ¿no? Porque se veían mal con la camisetita, tantos pelos en los hombros. y fue muy, muy, muy divertido hacer esa telenovela, a pesar de que yo iba de memoria. Muchachitas es un referente importante en la televisión mexicana. Creo que, según yo, ahí hubo muchos cambios de la forma de trabajar. ¿Es tu novela que te lanza como protagonista? Pues, quién sabe. Sí, fue muy exitosa, más que Dos Vidas. Yo ya había hecho antes otra cosa, me parece. Es que ya pasa el tiempo, maestro, y ya se te olvida el orden de las cosas, pero hice alguna otra con Gonzalo Martínez Ortega, también, que paz descanse. Hicimos una novela que se hizo en Pachuca, donde estaba Palomo, donde conocí a Odiseo Bichir, que lo sigo adorando, ¿no? Y vivíamos en Pachuca, vivíamos en un hotel, ya no me acuerdo el nombre, y además ni lo digo para qué. Sí me acordé ya, pero mejor no lo digo, porque a lo mejor ya ni existe. Okay. Pero ahí vivíamos, y yo ya hacía teatro, estaba haciendo teatro con Silvia Pinal. El señor Murray, que por ahí anda, y le mando un abrazo. Después entró Rogelio Guerra, y estábamos Oscar Yoldi, Roxana Saucedo, con los que yo más interactuaba, Melba Luna, una actriz queridísima. ¿Te acuerdas de Jaimito el Cartero? Sí, cómo no. Pues su hermano Pepe Padilla, ¿no? También trabajaba ahí. Y fue una muy, muy buena experiencia, porque de ahí sí le dimos a todo México, y creo que fue cuando conocí el Teatro Diana, pero era otra cosa, o sea, no era el teatro que es ahora, era un cine hecho teatro. Pues sí, te estoy hablando de la prehistoria, pero fue muy padre también hacer ese personaje, aprendí mucho, me divertí mucho con Silvia y con Memo Orea, y pues viajé por todo México, ¿no? Le dimos la vuelta a México varias veces. Terminamos también en el San Rafael, fíjate. Habiendo estado en el Teatro Reforma, que desgraciadamente se abandonó. Ahí está un teatro que está en Reforma, a 200 pasos del Monumento a los Niños Héroes, y yo no sé por qué se fue como olvidando, y ahí debe ser ahora un bodegón, pero es un teatro de los que valdría la pena investigar ahí, a ver si se puede rescatar, porque está en un lugar privilegiado. Ari, según mis datos, ahí en Muchachitas se da una relación con Kay del Castillo. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Sí, ahí nos conocimos. Yo le llevaba unos años, pero nos tiramos la onda. Ya hicimos una relación de novios. Y sí, yo la quiero mucho a Keitita. ¿Cómo la conquistaste? Pues no tengo idea, fíjate. Fue como natural, ¿no?
como que nos gustábamos los dos y de pronto comenzamos a salir y se dio, así, nada más. Oye, y luego haces una obra muy polémica que yo fui a ver y que es una obra muy fregona. Y es que, insisto, creo que tú has marcado ciertas tendencias o te has atrevido a hacer cosas, y es esta obra que se llama 4X. No sé si ustedes fueron los primeros que hicieron esta obra, que era desnudos en teatro y aparte simulando relaciones sexuales. No, tienes algo ahí borrado, A ver. que fue antes de 4X, que fue una gran oportunidad para mí. Trabajar con Jaime Humberto Hermosillo y María Rojo. Uh-huh. Hicimos La Tarea que fue una película que María hizo con Pepe Alonso. En Muchachitas estaba María Rojo, uh-huh. Creo que era la mamá de Kate, uh-huh. En ficción. Y María me preguntaba que qué galán podría hacer La Tarea en teatro, porque Pepe Alonso no la quería hacer. Y yo le estuve tratando de ayudar a buscar a alguien hasta que conocí a Hermosillo, también gracias a María, por una lectura de una película que hicimos Daniel Jiménez Cacho y tu servidor. Y en ese momento se le ocurrió a Hermosillo que por qué no la hacía yo, La Tarea. Entonces hicimos La Tarea en teatro, ¿no? En el Galeón, y era impresionante. Ahí ya era desde el jueves, pero desde el jueves, cuando yo llegaba a los camerinos, había unas colas impresionantes para comprar boletos, y fue una obra muy, muy afortunada donde yo aprendí mucho. Y sí, fue mi primer desnudo, ¿no? Me acuerdo que lo hacía frente a la cámara y me bajaba los calzones. Y era muy chistoso porque María se metía en un plástico que tapaba un aparato de gimnasio donde hacíamos el amor, con aquel parapeto haz de cuenta, el antilluvia del aparato de gimnasio, ¿no? Y yo me quedaba parado ahí 3 o 4 minutos encuerado con mi pinche pistolita, ¿no? Y todavía María me decía, bueno, pues ahora qué hacemos, ¿no? Pues no sé, a ti no se te paran, ¿sí? Y yo le decía, pues hazle caricias, dile cosas tiernas. Pues me agarraba así el pellejito y me decía, ¿quién te espantó, chiquito? ¿No? Puta, así como te estás riendo tú, era la carcajada de las 400 personas que entraban al Galeón. Y la disfruté muchísimo, porque también fue una obra de agotado tras agotado tras agotado, ¿no? Y hice familia con los técnicos, con María, con Jaime Humberto, que acaba de morir. Todavía lo vi hace 3 o 4 años en una cosa que estaba haciendo también con María Rojo. Y wow, ¿no? Wow, la escenografía de Alejandro Luna, ¿no? El papá de Diego, era una escenografía preciosa, había monitores para que la gente viese el punto de vista teatral y también el punto de vista de la cámara. Uh-huh, uh-huh. Entonces fue una experiencia bien, bien bella. Y fíjate, no pudimos hacer gira, llegamos a Monterrey y estaban las damas católicas, los Boy Scouts, no tienes idea, todo el mundo protestando afuera, ¿no? Pero por ahí hay grabaciones que por ahí lo debo tener en algunos cassettes o VHS o lo que sea, que la gente se hincaba en la taquilla cuando la gente estaba comprando boletos. No vea esa obra de teatro, es perversa, hacen el amor. Y veas a las señoras que compraban los boletos que voltean, pues para eso vine, güey. A eso vine, a ver perversidades, pero La Tarea es una comedia extraordinaria, ¿no? Entonces, yo sí me acuerdo como por primera vez haber hecho algo tan efectivo, tan bien hecho, ¿no? Tan lleno de talento y con tanto éxito. Y éramos María y yo. Y fíjate, Diego Luna hacía uno de los hijos que nada más entraba al final a decir, mamá, se había quedado abierta la puerta, ¿no? Ahí andaba el niño Diego Luna haciendo el personaje del hijo.
Y muy, muy buena experiencia con Jaime. Ya después vino La Tarea, que bien mencionas. Sí, viene 4X, yo la fui a ver y me impresionó, la verdad. Y te quiero hacer la pregunta, ¿cómo? Porque según yo era Consuelo Duval, eras obviamente tú, esta también Odiseo. Odiseo Bichir, y me falta la otra dama, Amarita Villafuerte, Amara Villafuerte. que era tu pareja ahí, ¿no? Era Consuelo. Era Consuelo, sí. Mi pregunta sí, es... fíjate que yo conocí a Mauricio Pichardo, un escritor mexicano, que yo quiero mucho, aunque él no me quiere. No me preguntes por qué, pero no me quiere. Y le platiqué esta idea. Entonces, primero la hicimos en un piloto para televisión y después, no es cierto. Hicimos un piloto para televisión, otra cosa. Y de pronto yo le platiqué esta idea que yo tenía de dos parejas donde una hablaba y contestaba a la pareja del otro lado. Así era mi planteamiento, ¿no? Donde un hombre tenía más madurez que la mujer y en la otra pareja había más madurez en la mujer que en el hombre, como en distintas etapas, y que se iban a hablar los unos a los otros. Y muy padre, Mauricio, porque la trabajamos en taller. Nos veíamos, no sé, un par de veces a la semana y todo el mundo aportaba y se fue creando la obra, pero la trabajamos como un año en el escritorio hasta que se estrenó y tuvo un gran éxito. Yo me impresionó ver en una escena de cama contigo y con Consuelo y están... Con los cuatro hacíamos el amor, pero era un cotorreo, güey. Había una música. Voy a ver cómo chingados conectar mi teléfono porque me pusiste en vertical, cabrón. Y era un desmadre, o sea, también era una comedia, ¿no? Una comedia donde nos encuerábamos y había disquerotismo, pero pues era un cotorreo y una tragicomedia, ¿no? A final de cuentas, donde sí sucedían cosas y la obra tuvo mucho éxito. También le dimos la vuelta a México. A Monterrey creo que fuimos 6, 7 veces. Mi pregunta es, como actor, ¿cómo hacer para no excitarte si tienes a la dama desnuda enfrente de ti? ¿Sabes qué? Que te conviertes en hermano del otro actor, ¿no? Y sabes que estás haciendo un cotorreo. No hay ni siquiera riesgo, pues. O sea, y así pasa en todo, en la televisión, en el teatro, en todos lados, ¿no? Ya cuando cae el telón, pues ahí había tantas chavas, pues imagínate, a los 29, 30 años, pues iban ahí el público y las muchachas, ¿no? Ahí en el norte, y pues te esperaban, y pues más valía echar desmadre con las que te ligaban a ti, ¿no? que con la compañera con la que vas a viajar, con la que desayunas, comes, cenas, ¿no? Y además compartes 2 funciones todos los días, ¿no? Chinga tu madre, ¿no? Más bien cada quien andaba en su historia. Ok. Y luego viene un éxito que es cuando esta migración de Televisa a TV Azteca te toca hacer una de las novelas más importantes en la historia de la televisión, que es Mirada de Mujer, el tema de una señora más grande que el novio y tú eres el galán. ¿Eso cómo llega a tus manos? Pues fíjate que nosotros estábamos haciendo la tarea precisamente y se estaba transmitiendo por el Canal 13 Azteca, ¿no? Que se había recién inaugurado como Azteca. Se estaba transmitiendo aquella que hicieron Demián Bichir y la Cachero, que después tuvo broncas y la dejó al final, pero yo vi una televisión como muy bien hecha, como muy propositiva, como diferente, ¿no? No eran estas 3 cámaras con la iluminación al 100% y te toca hablar a ti, Chris Cross,
No, ya había un trabajo como más detallado. Entonces tuve la fortuna de que me llamaran de la oficina de Pigmenio Ibarra, lo fui a conocer, me propuso esta cosa y pues le entré, ¿no? Le entré. Ya el señor Azcárraga estaba enfermo, ya no estaba en México, yo lo quería mucho, ya estaba en Miami, si no me equivoco, enfermo, ¿no? Pasándolo un poco mal. Y bueno, pues había surgido esta nueva opción que estaba haciendo muy bien las cosas. Entonces no fue muy difícil tomar la decisión, ¿no? Yo después de Muchachitas hice Imperio de Cristal en Televisa, que fue un gran éxito con Rebeca Jones y Alejandro Camacho, que además fueron como los de la idea original. Producía Carlos Sotomayor y fue un madrazo esa telenovela. Y después de eso ya no me dieron a mí otra oportunidad. Estuve ahí en la fila, ¿no? Entonces, bueno, pues esto me llegó en muy buen momento, como 4 años después de haber hecho Imperio de Cristal. Y sí, Epigmenio me citó, o más bien nos citamos en un cafecillo ahí cerca de Argos, que estaba en Anzures. Echamos un café y dije, va, pues, y firmé contrato por 3 años, me quedé como 10. ¿Cómo llega tu vida a Ninel Conde? Ninel, hicimos una telenovela histórica, que fue una pinche friega, no tienes idea, y La Antorcha Encendida, ¿no? Con todos los actores de México participaron ahí. Si no eras actor, no había salido en esa cosa histórica. Fue una época muy fuerte para mí, muy difícil, porque estaba haciendo 4X y de pronto salía del teatro y tenía que ir a Pachuca, a veces a San Luis, hasta San Luis Potosí. Y pues dormía un par de horas, llegábamos a chupar, dormíamos un par de horas y a darle, ¿no? Y a caballo y con la caballería del ejército, y todo el ejército disfrazados de realistas o no, pero muy pesado, fue muy, muy pesado. Y luego el viernes pues salir a las 6 y apúrale, güey, ¿no? Porque funciona a las 8 en México. Entonces, ahí me volví más loco de lo que ya estaba. Pero fue una experiencia muy dura y ahí llegó ella a ser un personaje que tenía que ver algo con Humberto Zurita y pues nos ligamos y nos volvimos a ver y nos volvimos a ligar y comenzamos a salir y de repente se embarazó y nos casamos y tuvimos una hija hermosa que adoro con toda mi alma, Sofía, y pues desgraciadamente yo me di cuenta que pues me había equivocado. Entonces a los 10, 11 meses de relación, o 10, 11 meses debe haber tenido Sofía, porque empezaba a agarrarse en la cabecera y a caminar, ¿no? Y dije, no, pues yo me tengo que ir de aquí, y efectivamente me fui. Así fue como la conocí, nos relacionamos, nos embarazamos y nos casamos. ¿Sigues viendo a Sofía? ¿Ves a Sofía? Sí. De hecho, bueno, y ahora esto de los teléfonos inteligentes nos facilita mucho la comunicación, ¿no? Pero sí, ahora estoy viviendo yo en Cuernavaca, entonces viene ella a visitarme. Pues está toda madre porque hay alberca y nos cocinamos y nos paseamos y nos encerramos a ver películas y etcétera, etcétera. Sí, la quiero mucho. Y sí la veo. No fue fácil en un inicio, ¿no? Ya sabes, ¿no? Me dejaste, entonces no te dejo ver. Tuve que llegar por notario, a ir por ella, ¿no? Y de hecho, yo tenía una casa rentada aquí en Cuernavaca, después de La Antorcha Encendida y de 4X. Yo dije, yo me desprendo aunque sea 6 meses. Y entonces me la traía aquí también a la alberca y a escuchar canciones de Pilgrim. Me acuerdo que le dábamos vuelta al contrabajo, que yo lo tenía por ahí en un tapete. Y me la pasé también muy bien con Sofía, a pesar de que fui padre ausente
en muchas ocasiones, por desgracia. Ari, es un tema importante y creo que tú eres el que nos puede dar mayor luz, porque creo que el tema de la bipolaridad como síntoma, como síndrome, como enfermedad, a veces la tomamos muy a la ligera. Y tengo entendido que tú tienes o vas a tener una obra de teatro donde hablas acerca de esto. Primero, ¿cómo te das cuenta que eres bipolar? Mira, el diagnóstico es el principio del camino, no es el final. Sí había cosas raras, yo exageraba, bebía de más, echaba mucho relajo, ¿no? Recuerdo que había muchos periodos donde yo prácticamente no necesitaba dormir, estaba muy entusiasmado, era expansivo, de esos que hacen cuates fácilmente, pero también me daba el otro polo de bipolar, que eran las depresiones, ¿no? Entonces, cuando podía, porque estaba trabajando todo el tiempo, pues yo me quedaba metido en la cama, ¿no? Leía un rato, veía televisión, me encanta ver deportes, ¿no? Y los estaba buscando, pero fue hasta bastante después de Sospechas, ¿no? Porque hice otro programa que se llamaba Chiquitos pero Picosos, donde ya estaba yo como muy irritable, ¿no? Porque estaba deprimido. Cuando estés triste, pregúntate por qué estás enojado, y cuando estés enojado, pregúntate por qué estás triste. Entonces yo de pronto me enojaba porque estaba mal hecho, ¿no? Estaba mal planeado, estaba mal estructurado, con todo mi amor a Epigmenio y a Verónica. Y ya había ahí una pedagoga que me ayudaba con el apuntador a entrevistar a los niños, y ella, una mujer muy inteligente, fue la que me dijo: oye, yo sospecho que esto es bipolar. Y pues empecé a estudiar lo que era, y hasta que tuve un delirio respetable, ¿no? Entonces dije, no, pues sí tengo. Porque yo acudí al psiquiatra por primera vez por la depresión, güey. Ahí sí vas, ¿no? Estoy triste. Porque la manía bipolar es una enfermedad donde te sientes bien con el riesgo de sentirte aún mejor, güey. O sea, Tú riesgo. no sabes qué época más gozosa, qué gozosas son las manías. Sin embargo, pues te das cuenta que tienes que aprender a desprenderte de ahí, porque hacemos cosas terribles, sentimientos de autoimportancia, gastos excesivos, parloteo, ahora textorreo, ¿no? Nos ponemos muy mal. No hay necesidad de sueño, no por insomnio, sino porque no tienes necesidad. Duermes 2, 3 horas y estás listo para la guerra otra vez. Entonces es bastante complejo, pero conocí una brasileña, fui a Brasil y de pronto ya tuve un delirio respetable y me fui al hospital a buscar un médico psiquiatra, porque a mí se me habían terminado los medicamentos. En lugar de estar 2 semanas, estuve creo que 2 meses viajando por todo Brasil, y pues ahí me di cuenta. Ya le hablé por teléfono a mi psiquiatra y le dije, sí, tengo bipolar, pues cuando llegues vente para acá para cambiarte los chochos, ¿no? Así fue. Ahí en la obra lo relatamos de alguna forma. ¿Cuál es el delirio bastante respetable que tuviste? ¿Lo puedes compartir? Pues no es nada que te vaya a impresionar, ¿no? Pero uno tiene la seguridad de que está pasando. Yo llegué a la embajada mexicana muy alterado en Sao Paulo, al consulado, porque la embajada está en Brasilia, y llegué muy alterado porque nos había hecho algo una compañía aérea donde yo estaba perdiendo el boleto para poder regresar a México y lo tenía que volver a pagar, y no había sido mi error, sino de la línea aérea que se había atrasado. Entonces llegué a gritar que me recibiera el cónsul, ¿no? Ya luego me tranquilizó uno de los que esperaba ahí, que por cierto era sacerdote, era cura, y nos mandaron a un banco. Y yo caminé y me encontré un billete, haz de cuenta, de 1,000 pesos, ¿no? De ahora. Era una buena cantidad. Y caminé 4 pasos y se acercó un hombre a decirme, señor, mire, me ofrecieron trabajo en esta casa, pero nadie me abre y vengo desde no sé dónde y necesito 1,000 pesos.
Ah, chinga, pues me los mandó aquel, güey. ¿No? Porque fueron 10 segundos, güey, que yo había guardado el billete. Ten, güey. Y después nos habían dicho que el banco estaba a 3 cuadras y ya llevábamos 7 caminando. Sao Paulo es caótico en tránsito, peor que México, ¿eh? Y yo venía buscando un taxi, porque pues no se veía el banco por ningún lado, ¿no? Y un taxi, estaba ya alterado. ¿Dónde hay un taxi? Y de pronto veo una calle que dice Esperita. Y dije, Esperita, güey. Y me volteé y se paró el taxi. Estoy en contacto con aquel. Y después busco un médico psiquiatra en un hospital público, nadie me entendía, yo estaba alterado, buscando a alguien que me atendiera, hasta que un cuate me dijo, mira, aquí están estas 2 tarjetas y esta tercera. Este es un psiquiatra que trabaja aquí en el centro. Y lo fui a ver y era un paisano mío, judío, pero haz de cuenta que tenía el consultorio como si fuera la recámara de su hijo adolescente, con viejas encueradas y calendarios y la chingada. Y me sacó del pedo, pero dije, no, pues Dios me mandó con este cabrón, ¿no? Porque hasta hebreo hablamos, güey. Y afortunadamente con el medicamento que me dio, que además en Brasil los medicamentos son completamente distintos, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver, güey. Tú pides ketiapina, por darte el ejemplo de un medicamento. Allá no existe, güey. Ellos tienen los suyos, cabrón, ¿no? De hecho, las recetas dice UADCA. ¿Qué es eso, cabrón? Una antes del café de la mañana. Ok. A su madre, cabrón. En lugar de 1, 0 y 1, ¿no? Ajá. 1 en la mañana, 0 en la tarde y 1 en la noche. Y ya total me dio seguramente un antipsicótico. Vete a saber qué chingado me dio. Pero ya al día siguiente andaba yo toda madre. Ya me fui al aeropuerto, agarré el avión, regresé y tomé el taxi para irme a ver a mi psiquiatra en México. Mi ex psiquiatra. Sí. Esto fue parte del delirio. ¿Nos puedes compartir cuál ha sido la parte depresiva más importante en tu vida en esta enfermedad? Fíjate que tuve una depresión mayor. He tenido varias en mi vida, 4, 5, 3 fuertes, no sé. Pero yo vivía con esta brasileña, me casé, tuve una hija, Paulina, que ahora vive en Sao Paulo, y yo llegué a buscar. Fue un desmadre, güey, poderme desprender de esa relación, ¿no? Yo vivía en un departamento muy padre ahí en la San Miguel Chapultepec y logré separarme y rentarle un departamento a Marciña en la colonia Nápoles. Dije, aquí nos queda cerca, yo te puedo ir a visitar. Y un día fui a buscar a Paulina, que me tocaba el fin de semana. Fue muy, muy difícil porque ella no me dejaba verla, entonces tuve que proceder legalmente. Y hay un centro de convivencia que se llama Consuelo Guzmán, ahí por la embajada gringa, donde te permiten convivir con tu menor un par de horas supervisado, pero está lleno de juguetes y trenes y mesas de ping pong y total, te la pasas bien con tu hijo, obligada la madre a llevarla, ¿no? Los viernes y los sábados, 2 horas, 2 horas el viernes y 2 horas el sábado, ¿no? Con un horario específico. Entonces fue complejo y un día fui a buscar a Paulina a la colonia Nápoles cuando ya estaba terminando esto de las visitas supervisadas y estaba vacío el departamento. Se la llevó a Brasil, ¿no? Y así son las putas leyes mexicanas. Todavía la alienación parental es un asunto bastante fácil de cometer cuando una mamá se quiere llevar a los hijos porque hay guerra en el matrimonio, ¿no? Con guerra, lo digo también entre comillas, cuando no hay, la relación ya no está bien y las madres pueden sacar a los hijos. Y tú ves en Twitter y ves en Facebook a padres protestando porque no te piden en el aeropuerto a una menor que está
en México, que tiene un pasaporte mexicano, ¿no? No te obligan a enseñar la carta donde el padre da permiso, que hay que ir al notario y hacer una carta donde tú das tu consentimiento, ¿no? ¿Sí me estás viendo? Porque se está metiendo te escucho, una pero llamada. Te escucho, pero no te veo. Ahorita me ves, es que entró Ahí estás. entró una llamada de quién sabe. ¿En qué me quedé? Que se la llevó. La carta y la fregada, no te la piden y se la llevó, güey, se la llevó a Brasil. Puta madre, no sabes qué dolor. No sabes qué dolor. A la chingada me fui. Estuve 2 años y medio en cama, bebiendo. Subí 20 kilos, ¿no? No te puedo explicar lo que es la depresión, ¿no? La depresión es la depresión bipolar, además, porque hay depresión unipolar, la puedes padecer tú. Cualquier otro ser humano que no tenga bipolar, pero la depresión bipolar es terrible. De hecho, 1 de cada 10 deprimidos se quitan la vida y 2 de cada 10 bipolares deprimidos se quitan la vida. Parece poco, pero es grandísimo el porcentaje, ¿no? Es muy, muy dura. Te mueres en vida. De eso también hablamos en este ejercicio de mente. ¿Has pensado alguna vez en quitarte la vida? Muchas. Todo quien ha estado deprimido, no tiene que ser bipolar, pero una de los síntomas de la depresión son las ideas de muerte. Tú ya no quieres estar, ¿no? En aquel entonces, fíjate, había sido el accidente de Camilo Muriño, que seguramente tiraron ese pinche avión, ¿no? Y yo decía, ¿por qué no se estrelló en mi ventana, no? Porque no tenía yo armas, me deshice de ellas, porque sabía que era susceptible a cometer. Más bien me ponía hasta la madre y me quedaba dormido. ¿Y cómo? Es decir, sé que me quiero morir, pero ¿qué es lo que te lleva a decir quiero seguir viviendo? Pues de repente ya llegó un trabajo, ya ni me acuerdo cuál, la neta. Dije, ya me levanto. Entonces me metí a una clínica de rehabilitación 1 semana y dejé de beber. Esto ya tiene como 12, 13 años. Y me puse a trabajar y pues, se reanuda la vida, ¿no? El medicamento comienza a hacer mejor efecto, ¿verdad? Porque no estás intoxicándote con otro medicamento, ¿no? Un falso medicamento. Y sales adelante, sales de las depresiones, se sale, ¿no? Eso hay que decirle a la gente. El suicidio, pues sí, es la última opción que tiene el paciente para abandonar el dolor. Así de fuerte es. Pero bueno, cuando sales de ella, pues vas adelante, ¿no? Y te disciplinas y la vida cambia, afortunadamente. ¿Recuperaste a Paulina? Sí. De hecho, ayer me mandaron unas fotos donde está maquillada y photoshopeada. Al rato te la mando una. Y está hermosa la Paulina. Sí, vino hace menos de 2 años. Estuvimos paseando por aquí, por Acapulco, etcétera, etcétera. Y sí, hermosa chamaca y además con mucho entusiasmo. Está en el propedéutico, va a estudiar cine. Va a cumplir ya 20 años, güey. Ya es mucho tiempo. Pero sí, la veo y estoy en contacto con ella todo el tiempo. Hoy ¿cómo estás? Muy bien, fíjate, muy tranquilo, ermitañoso, ¿no? Porque he descubierto como un gran placer en mi soledad, en la lectura, como te decía, en ver deportes por televisión, revisar las redes sociales para estar como al día en todo lo que pasa políticamente en nuestro país y en el resto del mundo. Muy preocupado también con esta academia que traigo un poco con esto que fue y sigue siendo la pandemia, ¿no? Enterado desde un principio de
de qué es lo que iba a suceder. Y contento, vivo con mis gatos, me viene a visitar mi hija Sofía, ya tengo cuates aquí de todos los vecinos, los niños son mis amigos también, hay un chingo de niños, ¿no? Y me la paso muy bien, hago ejercicio todos los días, como bien, duermo bien, ¿no? Entonces estoy como contento. Hicimos este ejercicio de mente que esta cosa pasa por última vez el sábado 24 a las 8 de la noche por ticketmaster.com.mx, ahí pueden adquirir su boleto y tuvo muchísimo éxito. De hecho, es la sexta vez que le estamos transmitiendo. Ha tenido una aceptación increíble. Entonces ya con nuevos proyectos en la cabeza, trabajando con un par de escritores en dos distintas cosas. De hecho, Gus Proal me va a hacer un ejercicio para otro rollo, no lo quiero comentar en este momento. Y bueno, pues qué bueno que nos presentó, pero la verdad estoy muy bien, me la estoy pasando muy bien, muy tranquilo y muy gozoso. Hace mucho que no estaba tan bien. ¿Qué sigue para Ari Telch? Pues estas travesuras que te estoy contando, ¿no? Hay otra travesura que salió de mi cabeza, que va a participar también Quique Vázquez, al cual también conoces muy bien, sí, ¿no? Él está haciendo la investigación de cierta parte de esta obra de teatro y acabo de hacer un casting 1 en el que me gustaría quedarme, porque he hecho 2 de las 5 cosas que me han ofrecido, nada más hice 2, otras ya son productos como la chinga, otra vez el mismo personaje, ¿no? Ya sabes, el narco malote, ¿no? Ya chinguen a su madre, cabrón. Vamos a escribir otra cosa, güey, ¿no? Vamos a hacer otra cosa. Entonces hice 1, que todavía tengo la esperanza de quedarme en ese proyecto, pero si no me quedo no pasa nada, ¿no? Yo lo que estoy trabajando más que todo es en el teatro. Y otro proyecto que tenemos, que estamos cocinando. Ese sí ya se está cocinando para más pronto que tarde, carnal. ¿Qué mensaje? Insisto, es que creo que mucha gente tomamos muy a la ligera esta enfermedad. ¿Qué mensaje nos das a todos los que pudiéramos conocer a alguien con esta enfermedad de bipolaridad? Hijo, lo que te puedo decir, maestro, es que lo que nos surge hacer y que nuestro sistema de salud tome en cuenta, todo el aparato de salud, es que hay que hacer programas de higiene mental. Hay que enseñarle a los niños que el cerebro también se enferma, ¿no? Y ellos podrán detectar a su mamá enferma de trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Que llegas de la escuela, guarda tu mochila para mañana y necesitas planchar tus pantalones y necesito que vayas a la tienda en la tarde que me traigas 2 litros de leche y 1 kilo de huevo y te subes con el vecino de aquí arriba para que te preste la... Espérate, mamá, tengo hambre, quiero comer. Trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? 15 millones de mexicanos lo padecen, ¿no? Que es esta preocupación excesiva. Entonces tenemos que enseñarle a nuestros niños que el cerebro se enferma y se manifiesta de esta y de esta otra forma. En algún momento se llegará en la educación a bipolar, pero te estoy hablando de un esfuerzo que tendrán que hacer los médicos para ir desde tercero de primaria, ¿no? Digámoslo así. Estoy inventando mi programa, pero desde tercero de primaria va a haber 5 pláticas al año y un psiquiatra te va a hablar de depresión. Bueno, te va a hablar de lo que es la química del cerebro y la expresión de sus genes. Y tú vas a poder detectar, me hubiera encantado detectar que mi abuela Sofía tenía depresión, porque yo conviví con ella en una depresión de 20 años. Claro. Ella estuvo deprimida 20 años. O sea, a mí me hubiera encantado saber que mi abuela estaba deprimida y que un médico le hubiese podido quitar esa condición, ¿no? Esa enfermedad, porque son enfermedades, no trastornos como los llama la psiquiatría, pero no sabemos.
Mi abuela era de un llanto muy sencillo, muy fácil, ¿no? Era de muchas horas sentada en el sillón, gastando nada más en revistas y poniendo los discos, pero pues prácticamente no existía, ya se bañaba 3 veces a la semana nomás, y su única actividad, afortunadamente tenía 2 perros, era sacar a los perros, ¿no? Con un palo además por si se le acercaba otro perro. Pero mi abuela no existía, güey. Y a mí me hubiera encantado saber que mi abuela estaba deprimida. Entonces tenemos que enseñarle a los chavos desde tercero de primaria, te digo, es mi programa, y cuarto, quinto y toda la secundaria, entrarle ya en serio, ¿no? Y ahí vamos a descubrir si tenemos un padre bipolar, si tenemos un hermano bipolar, etcétera, etcétera, y vamos además a poder buscar ayuda. Y tenemos que entender que ahora, en esta época post-pandemia, en la pandemia también, en esta pandemia en la que estamos inmersos, ahora se viene una pandemia de salud mental, de enfermedad mental, ¿no? Evidentemente, la enfermedad mental trae pérdidas y las pérdidas, enfermedad mental. Estás perdiendo a tu papá, a tu mamá, estás perdiendo a tus 2 hijos, estás perdiendo a tu sobrino favorito, al vecino, estás perdiendo el trabajo, estás perdiendo la tranquilidad. Estás preocupado porque ya viene el recibo de la luz, ya viene el del gas, ya viene el del teléfono. ¿Cómo le voy a hacer para pagar este litro de leche? ¿Y quién me va a regalar 4 huevos para que desayune mi hijo? Cuidado, hay una terrible ansiedad. La ansiedad está alborotando. Se está hablando de que 1 de cada 2 personas, o sea, yo sí, tú no, ¿no? Y yo sí, tú no, él sí, tú no, él sí y él no. Está teniendo ansiedad, trastorno de ansiedad, porque nos está resultando difícil sobrevivir. Entonces, la ansiedad es eso, el exceso de futuro, estar preocupado ya no nada más por la luz del mes que entra, sino cómo voy a hacer para pagarla dentro de 2 años. Y entonces el cerebro dice, puta, ya voy a tener que vivir en la calle, o le voy a tener que pedir a mi hermano de Yucatán que me preste una recámara. Terrible, exceso de futuro, exceso de preocupación, la alarma encendida todo el puto día, ¿no? Entonces, ojalá estos hospitales que afortunadamente recuperamos porque los habían inaugurado en obra negra, ojalá que muchos de estos hospitales se conviertan en hospitales psiquiátricos, aunque se oiga muy feo. Hospitales para salud mental, para poder llevar ahí a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, etcétera, etcétera. Ya es muy evidente que hay una pandemia paralela y que se nos viene peor. Entonces, ojalá que nuestro gobierno haga ese esfuerzo. Te agradezco muchísimo, ya tenía ganas de entrevistarte porque te lo digo, soy muy fan tuyo. Y esperamos verte pronto ya en los escenarios, ya en vivo, con muchos proyectos y que haya Ari Telch para muchos, muchos años. Pues ojalá, yo te agradezco muchísimo la entrevista y para servirte y la gente que quiera ver Demente, por favor, este sábado a las 8 de la noche por ticketmaster.com.mx pueden comprar su acceso. Creo que te cuesta 140 pesos y la puedes ver con toda la familia si sabes conectar tu teléfono, tu tableta o tu computadora al televisor. Y nos ha dado de comer y estoy muy agradecido con este proyecto que está trayendo muchos otros. Entonces, gracias, mucha suerte y gracias por la entrevista. Gracias, mi querido Ari Telch, la presencia de Ari Telch, señores. Esto fue Checos Friends. Cuídense mucho y hasta siempre. Oslo.